espacio, este panel. Es una alegría tener la oportunidad de compartir un espacio de reflexión sobre fe, militancia, de distintos colectivos, distintos grupos. Tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias y conocer un poco de distintas realidades latinoamericanas, cuáles son los problemas que se enfrentan en este diálogo entre fe y militancia, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los aprendizajes. Venimos de varios, 2 días por lo menos, de conversaciones y ya nos hemos enriquecido mucho en el intercambio. Mi nombre es Nicolás Iglesias, soy uruguayo, por eso voy a traer un pequeño defecto en la idea. Defecto de fábrica. Y bueno, tengo la alegría de moderar este panel, que es organizado por la Red Lab en el marco del Foro Ciudadano de las Américas, en diálogo y en acuerdo con la coalición de espiritualidades y CANRIP. Y bueno, tenemos un panel que decidió ubicarse de forma dispersa en la ronda, así que tienen que adivinar quiénes son los panelistas. O puede ser que suceda que algunos se quieran sumar al panel, porque como no sabemos, está bueno esto de estar acá en ronda y no tener ese factor sorpresa. Voy a presentarlos igual. A Cecilia Castillo Nanqui, es del Consejo Latinoamericano de Iglesias, es chilena, es teóloga feminista de tradición pentecostal y trabajó durante mucho tiempo en la pastoral de mujer y género, justicia de género, del Consejo Latinoamericano de Iglesias. También, bueno, Cecilia está ahí. Después al lado está Elcio Cecchetti, que me pasó su información por WhatsApp y como dejé mi celular para otra persona no la puedo dar. Es brasileño y bueno, tiene estudios en educación y está en el foro permanente sobre educación religiosa no confesional del estado de Santa Catarina, de Brasil. Tenemos también la presencia de Lina Cuellar, de la organización Sentido, colombiana. Dibuja lindo. Es algo que descubrí ayer y hoy. Y también tenemos a Nicolás Panotto, que es licenciado en teología, magíster en antropología y doctorado en ciencias sociales. Eso lo sé porque lo conozco hace mucho tiempo. Y bueno, coordinador de CANRIP, es argentino y vive en Chile. También tenemos pero vive en Chile, sí. Tenemos el resto de sus vidas. Juan Fonseca, de camisa cuadros, que es peruano, es de la comunidad cristiana inclusiva y Camino, y también es profesor universitario. Y bueno, van a tener la oportunidad de conocerlos a partir de sus experiencias. Y bueno, la idea es que cada expositor y expositora tenga unos 10 minutos máximo para exponer. Y luego de la exposición de 10 minutos, la idea es tener un espacio de intercambio con preguntas y abiertas y un diálogo. Un aspecto técnico, estaba preguntando si este libro se puede llevar y cuesta $12, digo, no es gratuito. 12 mitos acerca de las religiones y la diversidad de Hugo Córdoba Vaquero. Muy recomendable. Es uno de los pocos materiales que hay en español sobre diversidad sexual y diversidad religiosa. Están ya. ¿O la reparten? Mientras el desorden, las mesas, las sillas tienen un segundo piso para los que estén cómodos, es bastante seguro, así que... En el mostrador al fondo de la iglesia lo podrán ver. Sí. Y después están estas hermosas postales que hizo sentido, que son sobre el tema también que vamos a hablar, de diversidad religiosa y diversidad sexual. Bueno, sin más, otra información mientras nos terminamos de acomodar. Al finalizar la charla, el panel, vamos a invitarlos a participar de una movilización, de un espacio reflexivo en el Parque Kennedy, que es acá a unas 5 cuadras, y vamos a tener un tiempo de
también para incluir a la espiritualidad en una dimensión abierta, amplia, pero práctica. Un espacio para que todas las personas, creyentes o no, puedan expresar sus intenciones, sus esperanzas, y lo vamos a hacer de una forma más pública y colectiva. Eso va a ser al finalizar, nos vamos a movilizar todos juntos hacia el Parque Kennedy. Va a durar ese espacio 20 minutos nomás, algo bien cortito, pero estarían todos muy bienvenidos. Así que bueno, sin más, le vamos a dar la palabra y voy a mantener este orden que está sugerido aquí, ¿sí? Entonces a Nicolás Panotto, un poco compartir es poner el tema paraguas de este panel en algunos puntos, que es lo que vemos también como cuestión de religiones, creencias, espiritualidades, diálogo con la sociedad civil. Venimos planteando sobre, en términos generales, hablar algunas dinámicas, elementos para comprender la relación entre religiones y política, específicamente en América Latina en este último tiempo. Así que me gustaría nomás plantear en primer lugar algunos puntitos para hacer un análisis general y después plantear dos acciones para que también podamos dialogar y debatir. En primer lugar, hablar de algo evidente, que es que la presencia pública de las expresiones religiosas, de discursos religiosos, de comunidades religiosas, es por un lado algo cada vez más evidente, pero al mismo tiempo paradójico. ¿Qué quiero decir con esto? La presencia de lo religioso en lo público, y más en América Latina, es parte de nuestra historia. Pero en términos, hablando de política en términos formales, es decir, en política institucional, como también desde la acción en la sociedad civil, movimientos sociales, etc., es algo que en las últimas décadas ha aumentado cada vez más, y esto lo vemos en los medios de comunicación, esto lo vemos en las noticias del día a día, etc. Pero también dije que es algo paradójico porque las voces dentro del espacio público de una perspectiva religiosa son ambivalentes, o a veces, que es lo que nosotros como organización estamos planteando, por ahí se manifiestan de manera monopólicas, hegemónicas, excluyentes, cuando en realidad el espacio religioso es mucho más plural de lo que estas voces suelen plantear. ¿A qué planteo con estas voces? Bueno, si nosotros hacemos un planteo general, ¿cuál va a ser nuestro análisis con respecto a, si tenemos que plantear la presencia pública de lo religioso? Bueno, las religiones tienen que ver con espacios neoconservadores, con el fundamentalismo, con los antiderechos, siempre oponiéndose a temas en contra de agendas inclusivas, con un discurso condenatorio a la diversidad sexual, lo cual responde también a visiones particulares sobre la corporalidad, la sexualidad, las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las voces que generalmente son las supuestamente más evidentes. Pero lo que queremos plantear es pensar que la presencia política y pública de lo religioso es mucho más plural, es mucho más diversa de lo que estos imaginarios, que tienen mucho que ver y son reales, no son mitos, son cosas reales que vemos en el día a día. Estas voces no son las únicas. El espacio religioso, y acá lo estamos representando entre muchas expresiones y de quienes estamos inclusive compartiendo, y esto es el segundo punto, plantear esta dimensión plural del fenómeno religioso es también demarcar una perspectiva crítica en términos políticos. Es decir, es necesario plantear esta diversidad del espacio religioso como una manera también de resistir estos discursos religiosos que pretenden cierta hegemonía, que pretenden cierta exclusión, y que en realidad son voces particulares que tratan de hablar por todos y todas, cuando en realidad no representan
elemento importante también a tener en cuenta es que los espacios religiosos y la acción pública de los espacios religiosos responden mucho a las propias tensiones y del contexto social y político en general. Y en lo personal, yo planteo que, por ejemplo, mucho de la visibilización de ciertas voces religiosas en el espacio público tiene que ver con las propias tensiones políticas y transiciones y mutaciones políticas que estamos viendo en la región hoy, donde las voces religiosas en realidad están articulando y están digamos, siendo como punta de lanza de un conjunto de tensiones, de tensión de visiones políticas, visiones que se está dando en el marco social en general. Y aquí, perdón que hago estas lecturas que después podemos seguir debatiendo, planteamos que son necesarias dos cosas. En primer lugar, una discusión en serio sobre lo que es el concepto de Estado laico, lo que es el concepto de laicidad. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque la mayoría de los estados en América Latina están laicos, pero en realidad están lejos de ser estados realmente laicos, cuando dan fondos para la Iglesia Católica, cuando escuchan ciertas voces religiosas para plantear proyectos de ley, etcétera, etcétera. Y por otro lado también, donde digamos, el concepto de laicidad se plantea desde una perspectiva muy cristianocéntrica y no respetando en realidad la cuestión del pluralismo religioso. Y en este sentido planteamos, y es necesario plantear, que cuando hablamos de laicidad hablamos de separación de Iglesia y Estado, pero no necesariamente estamos hablando de que lo religioso tiene que quedar en la vida privada. ¿No? Esta división entre lo privado y lo público es una distinción moderna, occidental, que precisamente hay que criticarla y cuestionarla desde su sentido de ser original, y que en realidad lo religioso es un asunto, por ser un asunto de construcción identitaria, es un asunto público, ¿no? Entonces, una cosa es hablar de la laicidad en sentido de división de Iglesia y Estado, que eso es necesario profundizar, pero esto no tiene que llevarnos a visiones laicistas, sistemas religiosos se segregue y no se tome con la importancia que tiene. Lo religioso es un asunto público y debe ser tratado como otras voces dentro de un espacio público y ser tratado en una clave viva y de pluralidad como un aporte a la construcción y al desarrollo de un ambiente democrático. Y para eso precisamente queremos plantear en estos últimos 2 minutos que tengo dos acciones que estamos proponiendo estos días y queremos también lanzar como para dialogar. En primer lugar, la necesidad de armar estrategias y articulaciones entre espacios religiosos y voces religiosas vinculadas con los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Esto no es algo nuevo, se viene trabajando hace mucho tiempo, pero es algo que este último tiempo ha tomado aún más fuerza y creo que, y bueno, con los debates y charlas que hemos tenido en estos días, hemos visto que es una necesidad imperiosa crear estos elementos. Por dos asuntos. Hablo de esta vinculación. En primer lugar, para crear estrategias de trabajo conjunta, para que lo religioso o el ente identitario no quede pegado a las voces conservadoras, ¿no? Sino que podamos crear estrategias conjuntas para decir, bueno, no, hay otra manera de ver estos temas desde una perspectiva de la fe, ¿no? Pero en segundo lugar también, porque necesitamos, esto ya desde los propios religiosos, construir una lógica política desde la base, desde los espacios micro. No plantear la política solamente en términos de política partidaria e incidencia en el ámbito de la burocracia o institucionalidad estatal, etcétera, etcétera, sino crear una lógica política desde una clave religiosa en derechos humanos, conjunto con la sociedad civil, desde la perspectiva más de las bases. Y la segunda estrategia, digamos, a plantear es
para trabajar y lograr esa articulación que estamos hablando, es necesario plantear estas lógicas desde las mismas cosmovisiones del campo religioso. El discurso religioso, la teología y las teorías no son elementos estrictamente confesionales, son elementos políticos, son discursos políticos, son prácticas políticas en el amplio sentido del término, ¿no? Entonces, por eso, desde este proceso de articulación es necesario potenciar estos elementos. Pero en segundo lugar, y esto ya va más también hacia los espacios de sociedad civil, cuando queremos hablar de estrategias para tratar estos temas, para confrontar sobre cómo podemos plantear voces alternativas, críticas en clave de derechos humanos en el espacio público, es necesario que las organizaciones de sociedad civil se informen, se preparen sobre estos otros discursos teológicos y religiosos. Por eso estamos planteando también la educación. La formación teológica también tiene que estar en las organizaciones de sociedad civil. Precisamente hay, como en este librito que hablamos recién, y otros tantos materiales más que les podríamos plantear de otras lecturas. La Biblia no juzga la homosexualidad. La Biblia se puede utilizar textos bíblicos para hablar y promover la diversidad sexual. Se puede hablar de teología de los derechos humanos, se puede hablar de teología feminista, se puede hablar de teología queer y muchas cosas más que se vienen desarrollando hace mucho tiempo. Pero a veces los espacios de sociedad civil desconocen estos discursos, que sería muy necesario que conozcan, precisamente para crear estrategias alternativas de este tema. Así que, bueno, con eso lo dejo, digamos, su debate. Ahora le damos la palabra a Lina para que comparta su experiencia, que es interesante, que no viene desde el campo de las ciencias de la religión o de la teología, sino más desde la comunicación y utilizar estas herramientas para poner en diálogo la fe con la militancia social y decir como la diversidad sexual y otros temas, derechos humanos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Ina Cuellar, directora de Fundación Sentido. Cuando veí, Sentido es una organización que produce conocimiento e información y capacitaciones sobre diversidad sexual y de género. Perdón por repetir estas frases, las que han dicho, las saben de memoria. El sentido estamos desarrollando para contextualizar a las personas que no han estado ayer y hoy en las charlas. Estamos desarrollando un taller, un proyecto que se llama Religión más Diversidad. Ese es el hashtag, Religión más Diversidad, en el que estamos buscando entender puentes entre diversidad sexual y religión a partir de diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, como dicen Nicolás, nosotros somos esencialmente también una religión que produce información y conocimiento y también la comunica de diferentes maneras. Entonces, la experiencia que nosotros hemos tenido con Religión más Diversidad es muy interesante porque en realidad nosotros venimos, Diana, que es ya coordinadora de consultorías e investigaciones, y María Mercedes Costa, que está en Bogotá, periodista. Nosotros venimos de áreas muy diferentes. Venimos de las ciencias sociales, Diana está en las ciencias humanas y María Mercedes es periodista. Entonces, esto nos ha permitido crear una combinación de formas de aproximarnos a los temas que nos permite ser muy transversales también, ¿no? Y tenemos pues también unos consultores en la organización, tenemos una matemática, filósofa, al mismo tiempo las dos cosas. Tenemos un abogado. Eso nos ha permitido dialogar en muchas perspectivas de ustedes que nos interesa. Yo creo que acá hay un tema interesante con respecto al proyecto, y es que el proyecto es de una duración, y como les contábamos a ustedes, hemos hecho un elemento académico, un foro en el que estuvo Juan Fonseca, estuvo en octubre del año pasado, entre otros especialistas. Tuvimos un foro académico, hemos tenido unos videos animados gráficos públicos, cada uno la tenga, listas especialistas, como producir material un poco para responder lo que está diciendo
que las organizaciones de la sociedad civil se tienen que capacitar en estos temas. Las organizaciones se tienen que capacitar en los temas, ¿no? Es que, ¿qué podemos hacer con el feminismo sin el medio ambiente? No, es decir, tenemos una discusión muy importante en torno a cómo las intersecciones pues tenemos que realmente entenderlas. Pero entonces, algo que quisiera señalar de experiencia, lo que nos hemos dado cuenta, es que primero, muchas de esas cosas son el agua tibia para nosotros, ¿no? Pero como no sabemos estudiar, pues no sabíamos qué pasaba con tanto, digamos, con tanta insistencia. Y es que las personas LGBT son creyentes de diferentes credos, religiones, prácticas espirituales o no, ¿cierto? Y que eso atraviesa su experiencia vital, ¿cierto? Es decir, una persona lesbiana, bisexual, trans, queer, que se reconoce a sí misma, especialmente en América Latina, que se reconoce su identidad, en algún momento se encuentra con el tema de la religión. Generalmente la religión es la que puede usar, ¿cierto? Entonces, personas que dicen, esto para mí no es un problema, simplemente sigo mi camino, pero estas que dicen, mis papás son muy religiosos, o yo misma soy una persona muy religiosa, y es para mí, es un obstáculo para el conocimiento de mi identidad, ¿cierto? Entonces, también acá, como la idea es tener puentes, y la idea es precisamente cerrar ese juego que se está creando entre un hueco como fundado, como en la diversidad y las prácticas religiosas espirituales, ¿cierto? Y es que ustedes están allá, los perdidos están allá, y aquí estamos nosotros, ¿cierto? Entonces también hay una cosa que uno dice, ¿realmente es así? ¿En la vida cotidiana es así? ¿Cierto? No se cruzan las sexualidades, los cuestionamientos sobre la identidad, no sé, los grupos étnicos, hay una cantidad de la procedencia social que se cruza con estas cosas de la práctica espiritual religiosa. Algo que nos hemos dado cuenta, ustedes lo plantean, y ese es el resultado, esa es una de las respuestas de estar acá, las respuestas de los proyectos. Hay muchas personas haciendo un trabajo desde la religión y de las prácticas espirituales en el que vincula abiertamente y se preocupa por la diversidad sexual. Como somos una organización que trabaja esencialmente en temas de género y diversidad sexual, no nos habíamos dado cuenta de eso. Por eso les digo que es agua tibia. Entonces, chévere, la gente tan por estos temas, porque teníamos una idea de, no, ella no debe entrar las travestis, no se el culto, no deben entrar las ricas, ¿cierto? Siempre era como una cosa muy como de bloque, como muy radical. Y nos damos cuenta que en realidad eso no pasa. Sin embargo, sí nos estamos dando cuenta que también estas organizaciones religiosas, neoconservadoras, que son muy ruidosas, ustedes en todos sus países pueden en este momento pensar en una o en un líder, que son muy ruidosos y hacen unas campañas muy fuertes y se queda una sensación generalizada de que todo el mundo piensa así, de que todo el mundo está en contra de los gays, de que todo el mundo está en contra del aborto, no de que todo, ¿sí? De feminismo. Entonces se crea una sensación de que en realidad es mucha gente cuando son muy pocas personas hablando muy fuerte, ¿no? Yendo a todas las entrevistas, haciendo YouTube todos los días, ¿cierto? Y eso ha logrado permear en muchos casos a las personas LGBT no practicantes. De manera que esas personas empiezan a romper ese frente que organizaciones como las que estamos acá estamos tendiendo, ¿sí? Entonces nosotros estamos esforzándonos para que haya puentes, para que haya diálogo, y hay unas personas radicales que están diciendo no hay puente, y no solamente para sus grupos, para sus seguidores, sino para, entre comillas, la oposición, que son quienes, las personas LGBT, la feminista, bueno, se hizo como unos grupos muy grandes, pero entonces, por ejemplo, en nuestra vida nos damos cuenta que hay personas que son lectores de sentido, que publicamos textos, por ejemplo, nos hemos dado testimonios y entrevistas de personas que están acá, que son personas estudiosas de la Biblia, estudiosas de las religiones, que tienen argumentos muy sólidos para explicar pasajes de la Biblia sacados de contexto, y son lectores o lectores que llegan a sentido
ofendido por esos contenidos, empiezan, no, es que ninguna persona LGBT por dignidad puede practicar una religión, es el colmo si ustedes no tienen memoria, entonces empiezan a hablar por allá de Inquisición y de las quemadas, entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Esto realmente es mucho más profundo de lo que estamos imaginando. Porque además no solo, como les digo, está permeando a un sector de la ciudad que se dice abierto a la diferencia, abierto a la diversidad. Entonces aquí viene el segundo punto. ¿Cuál es la diversidad y diferencia? ¿Cierto? Entonces, esta es la diferencia. Si yo soy una mujer, pero yo uso términos colombianos, esto hace aquí como, pero si yo soy una mujer masculina, tiene que restar en mi expresión de género, así, y nadie me puede discriminar. Pero de una persona de bendición, bruta, usted no tiene cerebro, ¿cierto? Y uno dice, ok, ¿cuál es la definición de diversidad o de diferencia? ¿Solamente las personas LGBT somos diferentes o diversas? ¿Solamente las personas del movimiento de mujer y las personas que practican una religión y que además se identifican como feministas, se identifican como personas LGBT o LGBT más, ¿cierto? Es decir, que hay una amplia gama que pasa con cómo estamos estableciendo ese diálogo. ¿Cómo estamos hablando con las personas? Claro, uno también le puede echar culpa a Mark Zuckerberg y a Facebook, ¿no? Facebook con su algoritmo ahora solo nos pone a hablar con vecinos, ¿cierto? Facebook solo nos muestra a partir de los likes que nosotros hemos dado en nuestra vida de Facebook, solo nos muestra publicaciones con las que nosotros estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, tercer punto al que quiero llegar es una publicación que hicimos en sentido a una persona que es directora de un instituto que se llama el Instituto de la Conversación. Miren este nombre tan maravilloso. El Instituto de la Conversación. Y entonces, ¿qué hacen en el Instituto de la Conversación? Conversan, ¿cierto? ¿Y cómo conversan? Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que se nos olvida, no sabemos cómo conversar, porque estamos acostumbrados solamente a conversar con la gente que está de acuerdo con nosotros, ¿cierto? Entonces llega la tía, se lo llega mi tía, y pero eso sí me parece terrible, que los profesores sean homosexuales, porque le van a enseñar a los niños a ser gays. Entonces yo le digo, hablando con una profesora, es homosexual, ¿cierto? ¿Tú crees que yo llego a mi casa a hablar de cómo tienen que darles a las niñas? A ver, venga, sí, se hagan el mismo movimiento que yo. O sea, claramente no tiene sentido y es una cosa llena de prejuicios. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me molesta, pues yo me pongo brava. Los ignorantes, los prejuicios, y entonces eliminan la capacidad de conversar. Porque no sabemos conversar con los huesos sin ponernos de mal genio, sin insultar y sin botar la puerta y romper las relaciones familiares. Entonces, para cerrar, creo que es muy importante que nosotros también nos preguntemos en cómo estamos elaborando y diseñando nuestra estrategia, vuelvo a lo que dice Nicolás, nuestra estrategia de manera que logremos llegar a ese gran grupo de personas que no saben qué pensar, que se asustan, que le dan todo lo que comparten, de sentido, de no sentido, de antisentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos llegando a ellos? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos validando sus errores? ¿Estamos validando a las personas LGBT practicantes? ¿O estamos creando una ruptura? ¿No? Creo que esos son los puntos que yo quisiera poner ahí sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Ahora le damos la palabra a Cecilia. Gracias. Quería comenzar con preguntas de noveno que lee, como una forma también de una colocación. ¿Quién las 7 puertas? Por aquí aparecen los nombres de los reyes. Arrastraron ellos los bloques de tierra y Babilonia destruida tantas veces. ¿Quién la volvió siempre nos vivir? ¿En qué casa horadada Lina vivía en
fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china. Y la gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Es que Bizancio, la encantada, solo tenía palacios para sus habitantes. Hasta en la legendaria Blanca, la noche en que el mar se tragaba, los que se unían gritaban llamando a sus esclavos. Viejo Alejandro conquistó la India solo. César derrotó a Galos. No llevaba ni siquiera un cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. No lloró nadie más. Federico II venció la guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? A cada página una historia. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Y cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. He querido comenzar con esta provocación de Bertolt Brecht, famoso poeta de esa época de la Guerra Mundial, pero que además también de alguna manera me hace sentir con el lenguaje de su tiempo, como se dice, era el hombre de su tiempo, donde usaba figuras obviamente de grandes próceres, pero que de alguna manera también hace sentir una cierta corrupción invisibilizada. ¿En qué sentido? En el sentido de que aparecen obviamente los grandes próceres. Las historias oficiales de nuestros países, y ahí cómo hemos subido por esas historias oficiales decididas, sociedades y conductoras, donde obviamente no aparecen aquellas otras personas que son invisibilizadas. Y ahí obviamente quedan invisibilizados los hombres, hacían otros tipos de que no eran los grandes que aparecen en los libros. Pero por otro lado, esa corrupción invisibilizada, que no es solamente el tema del poder, del dinero, de los señores de corbata y cuello, o de Marinho Branco, como dicen en Brasil. También podemos también ver en esta parodia otros personajes, otros actores y actrices que obviamente no aparecen en esa corrupción invisibilizada, y que son las mujeres aquí presentes. Y en ese sentido yo creo que tanto Nicolás, Lina y también todas y todos estamos de las diversas coaliciones con nuestras riquezas y fortalezas, obviamente estamos representando un movimiento fuerte que ganó mucha fuerza y que significó sangre, lucha y tantas pataletas, como decimos en Chile, y que obviamente tenemos tanto que agradecer a esas mujeres, a su aporte feminista desde la incidencia política y social, de velar justamente esa corrupción de los que no tenían rostro y nombres, pero especialmente también aquella corrupción que, como decía ayer una mujer que me pareció muy interesante, decía, la corrupción se hace una norma, y podemos agregar, se banaliza, se normaliza. Un poco de corrupción, un poco más, un poco menos, es parte. Y yo, en ese aspecto, después de esa frase que dijo la compañera, además la corrupción se hace una norma, se banaliza, se naturaliza, se normaliza. Además existe la grosería, la vulgaridad, de que se ataca a quien la transforma de una manera, esa persona que ataca la corrupción se transforma en otra persona. El mundo es, y fue justamente el que nombre de nuestra querida Alcaraz, famosa actriz, que justamente los movimientos sociales, organización privada, a partir de puntos medios. Por otro lado, los aportes feministas, y también ahí Dina con sentido, Juliana, el tema de justamente cómo los medios de comunicación social se han trabajado a partir de colocar en pantalla fuerte los solos de país, cosas que hacían sentido, la gracia, el chiste, la machista ahí que se reía o que tenía esos titulares de periódicos, y
decían de herencia por ahí que son suegra, oreja, ¿cómo llegó eso de valores? Esa función es insensada también. Por otro lado, dentro de ese grupo también de rostros invisibilizados, personas invisibilizadas, también hay, y ahí me siento como parte de donde es mi identidad, como mujer chilena, brasilera podría decir también, porque viví muchos años en Brasil y me siento muy, muy fuerte en ese pueblo, pero también siento de alguna manera la identidad de las mujeres que estamos en los espacios religiosos, y aquí veo muchas compañeras como Roxana y otras compañeras que están presentes acá, y que de alguna manera también dentro de la relación con grupos feministas, si lo comentábamos ayer, también son rostros invisibilizados por los propios movimientos feministas. Y eso es un tema que tenemos que trabajarlo urgente, porque creo que no podemos seguir viéndonos la suerte entre gitanos y gitanas. Es importante justamente para poder tener una voz más fuerte, considerar, creo que en ese aspecto yo hablé con varias compañeras de los grupos feministas, creo que siempre de alguna manera las teólogas, las pastoras, las laicas que estamos en el mundo teológico, siempre sentimos y necesitamos de la voz de nuestras compañeras de otras disciplinas, del mundo social, de la antropología, de la cultura. Pero es muy interesante que cuando nosotros queremos hacer un aporte desde la teología para desconstruir justamente esos discursos religiosos que sabemos que nos joden, espero que no digan otras jóvenes han hecho aportes de mentalidad religiosa patriarcales, normativos, hegemónicos, y han hecho el tema de la victimización. En ese sentido, ¿cómo podemos, entre feministas de los movimientos sociales, que nosotros también somos los movimientos sociales de las comunidades de fe religiosas en el día a día, con diversos aportes, desde el tema de derechos reproductivos sexuales, desde los temas también trabajar en lo que es la convención de eliminación contra todas las formas de discriminación de la mujer, es decir, quizás en diversos contextos y en diversos ritmos, eso es verdad. Quizás a algunos podemos pedir que estén en la B y a otros tenemos que pedirle que estén en la Z. Son ritmos y contextos diferentes, pero estamos en esa lucha, pero nos cuesta que nuestras compañeras feministas o nuestros compañeros feministas, porque yo digo que el feminismo podemos de alguna manera, hombres y mujeres, militar, porque justamente tiene que ver con el patriarcado que también nos afecta a hombres y mujeres, como también al medio ambiente que vivimos. Entonces, ¿cómo poder? Y ahí está el gran desafío que me gustaría que pudiéramos tenerlo presente, sobre todo como vera de una coalición que está presente como religiones, creencias, espiritualidades, y desde mi identidad pentecostal, que también tiene otros estigmas y estereotipos. ¿Cómo podemos crear justamente el desafío de la sororidad? Sororidad, y ahí quiero citar, y me gusta mucho el concepto de Marcela Lagarde, la antropóloga americana, cuando habla de la sororidad como un acto político, un acto reivindicativo entre mujeres y también, quiero agregar, de hombres sensiblemente empoderados, porque tenemos muchos compañeros hoy aquí, que están aquí, que son nuestros aliados, necesitamos crecer. Entonces creo que, para no extenderme más, creo que debemos seguir conversando sobre eso, de cómo empoderarnos, cómo seguir recreando esas relaciones, seguir enredándonos en redes, para poder realmente combatir o poder trabajar o fortalecer las redes sororales y fraternales, especialmente seguir trabajando en el tema de desvelar la corrupción invisibilizada. Muchas gracias. Perfecto, Cecilia, 10 minutos clavaditos. Validad. Juan Fonseca, locatario. Buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación. A ver,
expuesto algunas ideas acá que voy a compartir de manera coloquial. Primero, plantear una idea que a veces están como establecidas en los criterios de la opinión pública, en los países latinoamericanos, y que muchas veces son un poco injustas o son inexactas en relación con lo religioso, ¿no? Por ejemplo, la primera idea es que las religiones o las expresiones religiosas en América Latina siempre fueron conservadoras. O sea, cuando ahora han aparecido los sectores religiosos trabajando, haciendo estos sectores religiosos conservadores en el ámbito político, aquí la opinión pública piensa, es que siempre ha sido así, la religión siempre ha sido así, siempre ha tenido un rostro conservador. Y entonces nosotros, soy historiador de profesión, creo que tenemos el reto, y también la gente que está involucrada con formas de expresión religiosa, tenemos el reto de más bien mostrar ese rostro diverso que tiene la fe o que tienen las iglesias en nuestras historias, ¿no? Porque efectivamente la religión ha sido un instrumento de opresión en América Latina y en otras partes del mundo, pero a la vez también ha sido un instrumento de liberación para determinados movimientos, o acompañado